Quiero invitarle para que meditemos en este tema al cual le hemos titulado Víctimas Restauradas. Y vamos a centrarnos un poquito en lo que es, en este tema, en lo que es la restauración de la víctima. La persona que ha sufrido lo que es una experiencia donde su cónyuge, su pareja, le ha sido desleal, donde se ha sentido engañado, burlada, la persona, la víctima en este caso, lastimada, herida, el cónyuge, el hombre o la mujer que es desleal, que es infiel, no solamente que está lastimándose a sí mismo, que está acarreando un daño terrible para su propia vida, sino que está lastimando a su cónyuge, a su pareja, está convirtiendo en una víctima a aquella mujer o a aquel hombre, porque le está siendo infiel, desleal, aquella pareja con la que se comprometió, jurando un pacto delante de Dios, jurando que sería fiel a aquel compañero, aquella compañera, en todos los días de su vida. Entonces, cuando esta persona viene a ser infiel o desleal, miramos que lastima terriblemente a su pareja, lastima terriblemente a su cónyuge. Y ahora son dos los que están dañados. Está dañado primeramente el agresor, el que ofendió, el que dañó, el que fue infiel, porque es el primero que sufre los daños, es el primero que lleva consecuencias graves espiritualmente y en diferentes aspectos. Pero segundamente, después que él sufre ese daño, viene también a herir, a lastimar aquel cónyuge, aquella mujer, aquel hombre que es su pareja. Viene a lastimarlo de una manera tremenda, de una manera grande, de tal forma que causa heridas muy, pero muy profundas. Nada amenaza la destrucción de un matrimonio tanto como lo es la deslealtad o la infidelidad. Puede haber muchos problemas en una pareja, puede haber muchas dificultades en una pareja, pero ninguna de esas dificultades es tan grande, tan grave como lo es la deslealtad. Así que si hay un enemigo del cual el matrimonio debe de cuidarse, es precisamente de la infidelidad, de la deslealtad, porque esa es la amenaza más grande para esa pareja, para ese matrimonio. Ahora, ¿pero qué hacer en los casos donde por un descuido, por una razón o por otra razón, podemos mirar que ha habido una infidelidad, que ha habido una deslealtad, que ha habido una falta de el cónyuge hacia su pareja, del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre? ¿Qué hacer? ¿Simplemente dar por destruido ese matrimonio? No, ese no es el deseo de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ese matrimonio luche, que ese matrimonio trabaje, que ese matrimonio se esfuerce por buscar una restauración, por buscar esa bendición que restaure sus matrimonios, que restaure sus vidas. Más todavía si hay hijos de por medio. No solamente se está dañando al matrimonio, sino que se está dañando también a los hijos. Y los hijos sufrirán terribles consecuencias. Por tanto, el deseo de Dios es que se luche por una restauración. Ese es el anhelo de Dios, principalmente cuando el ofensor está de alguna manera arrepentido o deseando buscar esa restauración. Está confesando su falta y está apartándose de aquel pecado, de aquella condición. Cuando el cónyuge que está siendo infiel definitivamente no quiere apartarse de aquel acto y quiere perseverar siendo infiel, perseverar en aquella clase de vida, ahí lo más correcto es que la persona, la víctima en este caso,
tome una decisión de separarse. No estoy hablando de divorciarse al momento ni nada de eso, simplemente de separarse para no tolerar esa clase de acciones. No es correcto que la víctima esté tolerando que su esposo o su esposa esté siendo infiel, ande con otro hombre, con otra mujer, y que esté simplemente él tranquilo, tranquila, diciendo: oh, pues no importa, Dios hará la obra. No, en semejante caso sí tienen que tomarse decisiones más firmes, por cuanto no quiere arrepentirse aquella persona, por cuanto no quiere volver en sí. Pero cuando la persona vuelve en sí, cuando la persona reconoce su falta, cuando la persona está buscando o quiere buscar esa restauración, es necesario y es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que ambos, aquella pareja, busquen esa restauración de parte de Dios. Ahora vamos a estar hablando en esta oportunidad de lo que es la restauración de la víctima. Cómo es que la víctima debe de ser restaurada, y cómo es que de alguna manera el agresor, el ofensor, lleva un papel muy importante que desempeña, que desarrolla en la sanidad de aquella víctima. Cuando la víctima ha sido herida y el agresor prosigue con el mismo acto, prosigue siendo infiel, prosigue siendo desleal, definitivamente que es muy difícil para que aquella herida sea sanada, porque se sigue repitiendo el daño, se sigue promoviendo aquel mismo daño. Pero ahora, ¿cómo poder ayudarle a la víctima a ser restaurada? Lo primero que debemos entender es que la víctima, lo peor que puede hacer es tomar para sí mismo una identidad precisamente de víctima, y simplemente decir: pobrecito de mí o pobrecita de mí, y sentir lástima, sentir simplemente que está herido, lastimado, y quedarse en esa condición solamente quejándose, lamentándose. No es la voluntad de Dios. El que uno mantenga una postura de víctima no es lo que lo va a sanar. Cuando uno mantiene una postura solamente de víctima, uno termina solo buscando culpables. En este caso, al cónyuge: es que por tu culpa, cualquier problema por tu culpa, cualquier situación que se da, es que si no fuera por ti, es que porque tú hiciste esto, es que porque tú me fallaste. Cosas que en veces no tiene nada que ver con aquella situación que pasó. Pero como vive con el complejo de víctima, y en vez de sacudirse ese complejo y buscar levantarse para ser restaurada, estoy hablando de la víctima, si se queda simplemente buscando para todo culpar, jamás se va a poder levantar, jamás será sanada la persona, jamás será restaurada. Así que si aquí hay alguien que ha sido víctima, no permitas que esa mala experiencia que tu cónyuge hizo, que esa mala decisión que tu cónyuge, fuera hombre o mujer, que eligió hacer, no permitas que eso te defina. Tú quién eres, que tú no vales nada, que tú no sirves, que tú no puedes salir adelante, todo por lo que te hicieron, porque te dañaron, porque te lastimaron. No, mi hermano, no, mi hermana, tenemos a un Dios grande y poderoso que puede levantarte, que puede restaurarte. No te quedes con ese complejo de víctima. Tienes que sacudirte ese complejo y decir: bueno, si mi cónyuge me fue infiel, hay uno que no me será infiel, y yo camino para agradar a uno que es fiel, que es poderoso. Él me dará mi recompensa, Él me fortalecerá, Él me sustentará, Él me ayudará a seguir adelante. No viviré con complejos, rehusaré el definir mi vida como algo que vale poco por las acciones negativas de mi cónyuge. Mi vida sigue valiendo lo mismo, haga lo que haga mi cónyuge, porque mi vida depende de una relación personal, individual, con el Dios de los cielos. No permitas que tu vida dependa de tu cónyuge. Tu vida tiene que depender de Cristo Jesús. Las personas, las mujeres principalmente, que se hacen codependientes de su esposo,
Todo dependen de lo que su esposo afirma. Si su esposo la trata bien y le dice: tú eres preciosa, tú eres especial, tú eres capaz, tú puedes hacer muchas cosas, se siente bien la mujer porque está dependiendo de la afirmación de su esposo. Pero si su esposo le dice: no, tú no sirves, tú no vales, tú eres fea, tú estás así, tú estás asá, y comienza a hablarle mal, entonces se siente que no vale nada, que no sirve para nada. Está permitiendo que el cónyuge defina lo que ella es o lo que él es, lo que ella vale. Y eso no es correcto, porque eres dependiente, codependiente de ese cónyuge. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Tengo que aprender a depender sobre todo del Rey de la Gloria. Él me dará el valor que realmente tengo. Él afirmará en mi corazón lo que realmente valgo, quien realmente soy, y no tendré una falsa identidad por ser codependiente de alguien más. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, la víctima tiene que levantarse ahora. ¿Cuál es la responsabilidad del agresor en este caso? Primer punto: el agresor, el que dañó, el que fue infiel, el que fue desleal. El primer punto, la primera cosa, es que tiene que aprender a tomar responsabilidad por sus acciones. La persona que causó el daño. Si la persona que causó el daño no aprende a tomar responsabilidad por sus acciones, hará la situación más difícil para que la víctima sea restaurada en cuestión de relación matrimonial. ¿Sí me explico? Porque la víctima puede ser restaurada en cuestión de relación con Dios, pero no en cuestión de relación con su cónyuge. Y puede ser que la víctima diga: bueno, Dios, yo confío en Él, Él me ha sanado y me siento libre para con Él, pero en este no confío ni en la sombra de Él. Pero en esta mujer no confío para nada. O sea, ¿por qué razón? Porque yo puedo ser restaurado, la persona puede ser restaurada para con Dios. Su relación con Dios puede estar bien. Puede que le abra el corazón y se siente libre. Y sí, Señor, viviré para ti, te seré fiel a ti, Señor, caminaré contigo. Y mi corazón se siente libre para con Dios. Pero no se siente libre en cuestión de una relación plena y hermosa y restaurada para con el cónyuge. ¿Por qué no se siente plena y restaurada para con el cónyuge? El primer punto que afecta la restauración conyugal cuando ha habido una infidelidad, el primer punto y el más grande, es que no se toma responsabilidad por las acciones cometidas. No se toma responsabilidad por los actos realizados. ¿Por qué leímos el pasaje de Zaqueo? Porque ahí nos da un fundamento muy importante. Miramos que Zaqueo era un publicano, era un colectador de impuestos, era un hombre que prácticamente había robado, había hecho mal, había defraudado, porque así eran tenidos por ladrones los recaudadores de impuestos. Robaban, se aprovechaban, se enriquecían del dinero de la gente. Y entonces este hombre Zaqueo dice que escuchó dónde andaba Jesús, quería verlo, pero era tanta la multitud y era la chaparrito que no alcanzaba a verlo. Y dice que quería verlo pero no podía. De repente miró que iba en cierta dirección y él se adelantó, miró un árbol, un sicomoro, y se sube y dice: pues de aquí lo voy a ver. Se subió a aquel árbol para poder verlo de arriba para abajo. Dijo: por aquí va a pasar, veo que aquí viene el camino, por aquí va a pasar. Y ahí se sube. Y cuando está en aquel árbol, dice la palabra que el Señor va pasando por ahí. Imagínese al Señor pasando, y de repente, cuando vaya al par del árbol, se detiene el Señor y voltea hacia arriba. Nadie había mirado al chaparrito ahí escondido entre las ramas del árbol, pero hay uno que no se le pasa nada. Hay uno que había mirado a aquel hombre ahí arriba. Hay uno que había mirado a aquel hombre necesitado de él y quería restaurarlo y quería bendecirlo y quería ayudarlo. El Señor miraba y sabía que estaba mal, sabía que estaba viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios. Los mismos fariseos y los supuestamente santos o religiosos del tiempo antiguo decían: no se junten con ese, a ese ni entren en su casa, ni se acerquen a él. Mientras que el Señor se para y le dice: Zaqueo, es necesario que hoy pase yo en tu casa, que hoy pose en tu casa.
Y imagínese Zaqueo, yo creo que se bajó, pero hasta resbalándose, todo raspado, posiblemente encarrerado, diciendo: no pierdo esta oportunidad. El maestro quiere llegar a mi casa, el maestro quiere estar en mi casa. ¡Qué bendición! Ahí se levanta, se baja encarrerado Zaqueo y dice: claro que sí, vamos maestro, vamos a mi casa. Ahora vea usted esto. Zaqueo, cuando llega a la casa, le prepara una gran fiesta al Señor. Están contentos, gozosos, comiendo, regocijándose, alegres todos en una fiesta. Y en medio de la fiesta se levanta aquel chaparrito, aquel hombre llamado Zaqueo, se levanta y dice: Señor, quiero decirte una cosa. ¿Qué me quieres decir, Zaqueo? Quiero decirte que voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Qué? ¿La mitad de...? ¿Estás seguro, Zaqueo? Estoy seguro, Señor. Nadie te lo está pidiendo, Zaqueo. No es como que tienes que hacerlo. No, yo siento hacerlo, Señor. Y no solamente eso. Si a alguien he defraudado, si a alguien he robado, si a alguien le he cobrado injustamente, estoy dispuesto a tomar responsabilidad por mis malas acciones. Y estoy dispuesto no solamente a regresarle lo que le robé, sino a regresarle 4 veces más lo que le robé. Esa es una evidencia verdadera de un arrepentimiento genuino. Esa es una evidencia real de un arrepentimiento genuino. Uno de los primeros frutos del arrepentimiento genuino, que va a ayudarle al ofendido ser restaurado. Una de las primeras cosas que le va a ayudar es el entender y el mirar que hay un arrepentimiento genuino en la persona que le ofendió, en su esposo o en su esposa, en el agresor. Lo primero que le va a dar confianza y que le va a ayudar a comenzar a restaurar esa relación es el que aquel cónyuge herido, lastimado, la víctima, vea que su compañero, su compañera que le ofendió, que le fue infiel, verdaderamente tiene un arrepentimiento. ¿Y cuál es uno de los primeros frutos del arrepentimiento? En este caso, el primer fruto que vamos a mirar es precisamente tomar responsabilidad por el daño causado. Tomar responsabilidad por el daño causado. Imagínese usted a Zaqueo. Zaqueo estaba diciendo: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado, si a alguien lastimé, si a alguien robé, si a alguien estafé, le voy a regresar 4 veces más lo que le robé, lo que le quité. Esa es una evidencia real. Eso es tomar responsabilidad por las malas acciones, por el daño causado. Te robé $1, te voy a regresar $4. Te voy a regresar 4 veces más. Así que voy a mostrarte verdaderamente mi arrepentimiento, tomando responsabilidad por mi mala acción. Ahora, déjeme entrar un poquito más en este punto. Muchas veces, cuando hay una infidelidad, el cónyuge ofensor, el que fue infiel, el que fue desleal, viene y le dice al ofendido. Generalmente el hombre es el más típico que es infiel, y la mujer más continuamente es la que es la víctima. Aunque entiendo que hay casos que es al revés, pero en su mayoría así es. Pero bueno, viene el ofensor, viene el que fue infiel, y viene la víctima y le dice: ¿sabes qué? Perdóname, estoy arrepentido. Posiblemente llore, posiblemente se le hinque de rodillas, etcétera, y le dice: perdóname. Y el cónyuge ofendido dice: está bien, te voy a perdonar. Pero el cónyuge que ofendió piensa que simplemente es: ok, ya te pedí perdón, borrón y cuenta nueva. Ese es el famoso dicho: borrón y cuenta nueva. Si yo te ofendí y ya te pedí perdón, ok, ahí quedó eso y jamás se vuelve a mencionar, jamás vuelve a salir, jamás vuelve a traerse a la memoria. Pero resulta que en el trayecto de la vida, en la primera semana, en el mes, en los 2 meses, el tiempo que usted quiera, resulta que la víctima, la persona dañada, muchas veces comienza a cuestionar diferentes cosas. Una de las primeras cosas que la infidelidad, la deslealtad produce es los celos. Los celos brotan y nacen a raíz de la infidelidad. Una persona que ha pasado por una infidelidad batalla mucho con inseguridad. Se siente insegura,
se siente mal, se siente muchas veces con celos. Los celos no son otra cosa que lo que es la inseguridad de mí misma y la inseguridad de mi pareja. La inseguridad de la misma persona, porque en veces el enemigo ataca a la persona haciéndole sentir: es que tú estás más fea, es que tú no eres tan así, es que tú no eres tan inteligente, es que tú aquí, es que tú allá, la otra persona está mejor, tú no vales nada, tú no eres así, tú no eres atractiva, tú no eres bonita, a ti por eso ni te quieren, por eso se buscaron a otra. Y la persona comienza a sufrir con un complejo de inferioridad. Toda persona que ha pasado por una infidelidad, que ha sido la víctima, sufre con complejos de inferioridad. Se siente menos, se siente poca cosa, se siente insuficiente, se siente en veces que no es lo suficiente bonita, atractiva, hermosa, o atractivo el hombre, lo que sea, si fue el hombre o la mujer. Y comienza el enemigo a atacar esas áreas, y ahí es donde tiene que estar en guardia esa persona, esa víctima, para no dejar que esas cosas vengan a definir quién ella es. Lo que hizo tu cónyuge es una cosa, tú no hiciste nada. No dejes que te defina la mala acción de esa persona en quien tú eres. Repito, tú sigues siendo una princesa de Dios, un príncipe de Dios, sigues siendo un hombre que vale, una mujer que vale, aunque tu cónyuge te haya sido infiel, aunque tu cónyuge haya tomado otra mala decisión. No permitas que la mala acción de la persona, de tu cónyuge, venga a definir quién eres y cuánto vales, lo que puedes y lo que eres en sí mismo, en sí misma. ¿Sí me explico? Entonces, el primer punto ahora le decía de que el cónyuge ofensor, el que fue desleal, tiene que tomar responsabilidad. ¿Y de qué manera tiene que tomar responsabilidad? La persona que fue lastimada no es simplemente perdóname, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué razón? Le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que, voy a poner de ejemplo al hombre. El hombre de repente se enoja, se molesta y le da una golpiza físicamente a su esposa. La golpea tanto que le quebra un brazo, una pierna y un par de costillas. La manda al hospital. Parece algo fuera de lo común, mis hermanos, pero créame que eso es más común de lo que usted se imagina. El abuso físico está al día en los matrimonios, y usted se quedaría sorprendido, sorprendida de cuánto abuso hay en esas áreas. Pero le pongo el ejemplo: la deja dañada completamente, porque andaba enojado, porque por lo que fuera. Vino, la golpeó, se enojó. Ya al otro día se tranquiliza, reflexiona y dice: qué mal estuvo lo que hice. Y va con la mujer: mujer, perdóname, mira, perdóname, no lo vuelvo a hacer, me duele tanto lo que te hice. Le pide perdón, le llora, le implora el perdón. Y la persona lastimada, la mujer, dice: está bien, te voy a perdonar. Y le dice: te perdono, pero vea bien esto. El hecho que le haya perdonado es una cosa, el hecho que haya sido sanada esa persona es otra cosa. No porque le digas: sí, te perdono, ok, levántate, ve, hazme de comer, vete a lavar, ve a hacer todos los quehaceres. Óyeme, desconsiderado, me acabas de golpear, me quebraste un brazo, una pierna y un par de costillas, y todavía quieres que me levante a servirte y a funcionar como si todo estuviera muy bonito. O sea, lo mínimo que debes de hacer es comprender mi condición. Ve mis manos quebradas, ve mi pierna fracturada, ve que no puedo ni caminar. ¿Cómo quieres que vaya a hacerte de comer y a lavar y a planchar y a hacer lo que siempre hacía? Si me acabas de fracturar, estoy en la cama que no me puedo ni levantar. No puedes expectar que yo reaccione como una fresca lechuga, como si estuviera todo muy bonito, si me acabas de dejar en la cama hospitalizada, lastimada, golpeada. Entonces, ¿qué es lo mínimo que el hombre podría hacer por esa mujer? Comprender su condición. Eso es el primer paso a tomar responsabilidad por nuestras acciones. Comprender su condición. Hija, sé que estás lastimada, sé que no puedes planchar, yo voy a planchar. Sé que no puedes lavar, yo lavaré. Yo sé que no puedes ni cocinar, ahora yo te hago de comer hasta que te mejores, hasta que te recuperes. Eso es lo mínimo que podría hacer el hombre. Él fue el que causó ese daño.
Ahora lo mínimo que puede hacer es tomar responsabilidad como Zaqueo. Si yo te dañé, 4 veces mejor te recompensaré y te pagaré. Seré un hombre mejor 4 veces de lo que era. Te atenderé 4 veces mejor de lo que te atendía. Te serviré 4 veces mejor de cómo te servía. Te mostraré con mis acciones que estoy arrepentido y que tomo responsabilidad por ese daño causado. Pues así como le pongo el ejemplo de lo físico, de si un hombre maltratara y golpeara a una mujer y la dejara ahí con un brazo, una pierna quebrada, así mismo le digo en lo espiritual. Cuando un hombre es infiel, no le quebra una mano y una pierna y costillas, la destruye más que eso, mis hermanos. La deja inválida, tirada, en veces en una depresión terrible, que no quiere vivir. Se siente terrible la persona, se siente que el mundo se le derrumba, se quiere matar, quiere hacer tantas cosas, porque todo su mundo se le viene abajo por aquel cónyuge que le fue infiel. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer el cónyuge? La ofendió, ya pidió perdón, pero ahora expecta que siempre haya una reacción como si nada hubiera sucedido. Ok, hija, ya te pedí perdón, y como ya te pedí perdón, pues vayamos, caminemos como si nada hubiera sucedido. ¿Cómo esperas que esa mujer camine o ese hombre camine como si nada hubiera sucedido después de que la has maltratado, golpeado, que la has lastimado en lo más profundo de su ser? Emocionalmente, sentimentalmente, la dejaste en peor que en silla de ruedas, peor en una camilla tirada ahí, inmóvil, sin poderse mover. Así se siente la víctima que ha sido maltratada. Entonces, ¿qué debería hacer el que ofendió? No expectar simplemente de que ya pedí perdón, sigamos como si nada. No, debo de comprender que le duele el corazón, que tiene desconfianza, que tiene inseguridad, que hay un montón de cosas con las que está batallando ahora esa pareja por causa de mi mala decisión, de mis malas acciones. ¿Y qué tengo que hacer? Ahora yo tengo que disponerme para apoyarla, para servirle, para entenderla, para comprenderla y así ayudarle para que sea restaurada la relación entre aquel hombre y entre aquella mujer. Dale un aplauso al Señor en esta linda mañana. Una vez más, cuando hablamos del perdón, ciertamente que cuando uno pide perdón, debe de perdonarse. Pero aunque la persona que fue la víctima perdone de corazón, va a sentir ardor en su corazón, va a sentir dolor en su corazón, va a querer mover una mano y va a sentir que no puede, le duele. O sea, no estoy hablando físicamente, sino emocionalmente. Va a sentir que quiere confiar y va a sentir que no puede. Le derrumbó la confianza, le derrumbó el cariño, el amor, todo aquello lindo. Es como que le agarró el corazón y se lo despedazó como nada. Y ahí está convertido en 100 pedazos el corazón, quebrado, despedazado. Se siente incapaz, impotente de poder confiar libremente. Está lastimada aquella persona. Repito, el agresor, eso es lo mínimo que debe de entender. Debe de comprender que voy a tomar responsabilidad por ese daño causado. No basta con decir perdón si mis acciones no toman la responsabilidad por el daño causado. Le pongo otro ejemplo. Imagínese usted que estoy estacionado yo acá con mi carro en el estacionamiento y de repente salgo deprisa, no me fijo y voy y me estrello contra su carro y le golpeo y le daño todo su carro que está ahí a la par del mío y se lo dejo todo dañado. Usted sale y dice, ¿qué pasó? Yo digo, hermana, discúlpeme, o hermano, discúlpeme, no me fijé, perdóneme, hermano, perdóneme, no vuelvo a hacerlo. Y usted dice, pues sí, lo perdono, hermano. Oh, gracias, hermano, ya me perdonó, Dios le bendiga. Allá arregle su carro, a ver qué hace. ¿Usted se sentiría muy cómodo con eso? No, ese perdón es un perdón vano. Es una fe sin obras.
¿Cuál sería lo que es el perdón que usted aceptaría y que traería restauración entre su persona y mi persona, a pesar del daño que yo le causé a su carro? El que yo le diga: mire, mi hermanito, lo mínimo que puedo hacer es tomar responsabilidad por todos los daños causados a su carro. No se preocupe si hay que llevarlo a un taller mecánico, a un taller para que lo restaure. Llevémoslo, píntelo, arréglelo, repárelo. Lo que vayan a cobrar, si son $1,000, si son $2,000, no importa. Lo mínimo que puedo hacer es tomar responsabilidad por el daño causado. Cuando yo le digo eso a aquella persona, a aquel hermano, y cuando yo en verdad asumo esa responsabilidad, entonces el hermano puede que sí diga: amén, hermano, lo perdono y no hay problema. Seguimos adelante a pesar del daño que me causó, porque usted está tomando responsabilidad por el daño que me causó. Me está ayudando a reparar el daño que causó. Está comprometiéndose con ayudarme a restaurar ese carro dañado. No puede ser que solamente perdóneme y Dios le bendiga, a ver qué hace con su carro ahí chocado, despedazado. Usted quedaría con un resentimiento diciendo: ese hermano que perdóneme, ¿y quién va a arreglar mi carro? ¿Verdad? Entonces quedaría mal. No funciona de esa manera. Y ese es el gran error de muchos matrimonios. Perdóname porque te ofendí, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ok, está bien, no lo vuelves a hacer, está bien, estás arrepentido. Y el daño causado, ¿qué va a pasar con eso? ¿Vas a tomar responsabilidad por el daño que has causado? ¿Comprendes lo que me has lastimado? ¿Entiendes lo que me has lastimado? ¿Entiendes el daño causado a mi corazón? ¿Entiendes? ¿Comprendes? ¿Sabes hasta dónde me ha afectado esto? Si no lo sabes, infórmate, porque es lo primero que tienes que hacer. Si ya lo sabes, toma responsabilidad y ayúdame a restaurar este daño. Y entonces el perdón será genuino, auténtico, funcionará y bendecirá aquella relación. De otra manera es un engaño, es un fraude. De otra manera no funciona. Y por eso es que tantas parejas que pasan por esa situación simplemente creen que pidiendo perdón, sin tomar responsabilidad por el daño, creen que van a arreglarlo todo. Es una mentira, te estás engañando a ti mismo, hermano o hermana. No puedes arreglar todo solo pidiendo perdón. Tienes que tomar responsabilidad por el daño causado, y entonces tu perdón será válido, será efectivo, será eficaz. De otra manera, el dar un perdón sin tomar el compromiso, la responsabilidad del daño causado, es como girar un cheque sin fondos. Es como que le pongo el ejemplo de vuelta de que le golpeé su carro y le digo: hermano, no se preocupe, ahorita le hago un cheque, mire, aquí está un cheque de $2,000, con eso es más que suficiente. Ok, está bien, pero va la persona al banco y dice: hay cero de fondos, está en rojo esa cuenta, no podemos cambiar ese cheque. ¿De qué sirve ese pedazo de papel que yo le di con $2,000 o $3,000 si no tiene fondos? No hay nada que lo respalde. Tu perdón es el cheque, tu responsabilidad, asumir los daños causados, ayudar a restaurar. Esos son los fondos que ayudan a darle valor al cheque que giraste. Eso es lo que lo hace valer. Eso es lo que le da validez, le da solidez, le da algo real. Por eso Zaqueo, cuando Zaqueo se para en medio de aquella reunión y dice: Señor, la mitad de mis bienes la daré a los pobres, y si a alguien he defraudado, 4 veces le regresaré lo que le robé. Qué tremenda manera de tomar responsabilidad por sus acciones. No dijo: le regresaré lo mismo que le robé. Si le robé $50, pues le regreso sus $50. No. Él no le iba a regresar lo mismo. Él le iba a regresar 4 veces más lo que le había robado, defraudado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero perdón. Eso es lo que nos ayuda a buscar y alcanzar una verdadera restauración. Si te descuidé, mujer, en una área, te cuidaré 4 veces más en esa área que te descuidé. Si te traté mal en esta área, 4 veces más te trataré bien.
para que veas que no solamente será tratarte bien, será tratarte súper bien, de una manera preciosa. Si te trataba como una cenicienta, te trataré como una princesa, como una reina. Voy a tomar responsabilidad por el daño causado, 4 veces más del daño que yo causé. Eso es lo que trae realmente restauración. El Señor, cuando escuchó que Zaqueo dijo eso, y esto no puede ser algo por imposición, que le estén diciendo, oye, te toca esto, oye, te comprometiste, oye, tienes que cumplir, y anda ahí empujándolo y empujándolo. Una persona que se le tiene que empujar de esa manera no tiene arrepentimiento. No fue un perdón con fundamento. ¿Sí me explico? Zaqueo, no le dijo el Señor, oye, Zaqueo, ¿has robado a alguien? Oye, Zaqueo, ¿has defraudado a alguien? Oye, tienes que regresar lo que robaste, Zaqueo. De él nació el arrepentimiento real. Él dijo, yo si a alguien he defraudado, 4 veces más lo bendeciré, le daré, lo cuidaré, lo protegeré. Esa es la evidencia real del inicio de una restauración genuina y auténtica. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta linda mañana. De la vuelta a su Biblia un poquito, Lucas capítulo 15. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Este es el inicio y es el mayor problema por lo cual muchos matrimonios que han pasado por esa crisis no son restaurados, porque el que ofendió quiere pedir perdón sin asumir las responsabilidades del daño que causó. Infórmate qué tanto dañaste, infórmate qué tanto lastimaste, y del daño que has lastimado y causado tienes que multiplicarlo para bien. Como dijo Zaqueo, defraudé a alguien 4 veces más, le pagaré, tomaré responsabilidad por el daño que yo causé. Ese es un genuino y auténtico arrepentimiento. Por eso Jesús, cuando oyó eso, dijo, ciertamente la salvación ha llegado a esta casa. Ahí llegará la bendición, ahí llegará la sanación, ahí llegará la restauración, ahí llegará la salvación, la bendición de Dios una vez más al hogar. Cuando el agresor asume la responsabilidad del daño causado. Me explico, hermanos. Veamos qué dice la palabra. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
Aquí miramos la historia, la famosa historia del hijo pródigo. No está hablando de un matrimonio, pero es el mismo principio el que encierra. Miramos que el hijo pródigo se fue, le fue infiel. ¿A quién? A su padre. No a una esposa porque no era casado, pero le fue infiel a su padre. Y cuando le es infiel a su padre, demandándole los bienes, la herencia, y se va a vivir perdidamente, a malgastarlo todo. Y cuando se va a vivir esa clase de vida, entonces dice la palabra de Dios que él comenzó a faltarle, se miró en la miseria, y estando en aquella condición volvió en sí. Pero vea lo que sucede cuando vuelve en sí. Dice que cuando volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se dice que en la casa del padre, en la hacienda del padre, había 3 clases de trabajadores, de obreros, de servidores. Se dice que la primera clase eran los hijos. Trabajaban en aquella finca, en aquel lugar, en aquel campo del padre. Pero no trabajaban como siervos o esclavos, sino como herederos de toda aquella bendición. Ellos eran los hijos, los herederos legítimos de aquella bendición tan preciosa del Padre. Pero había otros que eran los siervos. Y los siervos, ellos trabajaban por un contrato, por un salario. Trabajas todo el día, te daré un denario. Trabajas toda la semana, te pagaré tanto. Ellos trabajaban por un acuerdo, como usted trabaja en su compañía. Pero se dice que los jornaleros, la tercera clase de servidores que había en la casa del padre, eran una persona que llegaba a la casa del padre y pedía trabajo. Y decía: oye, necesito trabajo, estoy muy urgido, muy necesitado, dame trabajo por favor. Y el padre decía: lo siento mucho, pero yo ya tengo mis trabajadores, no necesito más, yo ya estoy completo. Entonces aquel jornalero decía: dame la oportunidad tan solo de trabajar en tu finca. Si me das la oportunidad de trabajar en tu finca, y si te gusta mi trabajo, me pagas lo que tú quieras. Y si no te gusta mi trabajo, no me pagues nada. Solo dame la oportunidad de trabajar, de mostrarte el deseo que tengo de ganarme el salario del día, la bendición, el sustento. Y el jornalero se dice que era empleado bajo condición. En otras palabras, no era un hijo, no era un servidor, no era un siervo bajo contrato, bajo acuerdo. Era un jornalero. Iba solo buscando la oportunidad de que le permitieran trabajar. Si al padre le gustaba su trabajo, el padre le daba lo que él consideraba adecuado. Si no le gustaba su trabajo, no tenía compromiso en darle ni un centavo. Era el acuerdo hacia el jornalero. Pues quiero decirte, cuando el hijo pródigo reconoce su falta, él no solamente dice: volveré a mi casa y le diré: Padre, yo soy tu hijo, yo tengo derechos, vengo aquí, yo quiero un lugar especial, vengo a retomar mi lugar. Así se portan de egoístas y de altivos muchas personas después de que son desleales e infieles. No comprenden su posición. No comprenden que no están en la postura de demandar y exigir. Es que tú eres mi esposa y tú debes de hacer, y tú debes de aquí, tú debes de allá. Después de que me fuiste infiel, después de que me maltrataste y me destrozaste por dentro, vienes con actitudes de demandar, de exigir todavía. ¿Sí me explico, mis hermanos? O sea, esto termina de destruir y no permite que haya sanidad. ¿Cuál es la responsabilidad del ofensor? Tomar la actitud que tomó el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu esposo. No soy digno
ni siquiera de vivir bajo tu techo o bajo el techo de mi hogar por lo que he hecho, pero trátame tan solo como a un jornalero. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en otras palabras, dame la oportunidad, solo la oportunidad de mostrarte mi arrepentimiento, mi dolor y el cambio que hay en mi vida, de mostrarte la responsabilidad que estoy dispuesto a tomar por el daño que he causado. Entiendo que te he dañado y estoy dispuesto a tomar la responsabilidad completa por el daño causado. Dame la oportunidad tan solo de buscar esa restauración, de mostrarte lo arrepentido que estoy, no con mis palabras, con mis acciones, tomando la responsabilidad del daño causado. Yo te he lastimado, mujer o hombre, yo te he lastimado. Dame la oportunidad solamente de asumir la responsabilidad de ayudarte a ser restaurado o restaurada. En otras palabras, no vengo reclamando derechos, no vengo imponiendo cosas. Es que yo soy el hombre, es que yo aquí, es que tú me debes de respetar, es que aquí y es que allá. Sino que ya aquella persona, aquel agresor viene de una manera donde no viene poniendo condiciones, donde no viene exigiendo posiciones ni privilegios. No está en postura de exigir, está en postura de dar y de tomar responsabilidad por ayudar y restaurar el daño causado. Eso nos traerá restauración y bendición de parte de Dios y de parte del cónyuge. De parte de Dios y de parte del cónyuge. Cuando el cónyuge dañado mira que aquel ofensor, aquel hombre que fue infiel o aquella mujer que fue infiel viene con esa actitud, eso ayuda enormemente a sanar las heridas, a restaurar el daño, por la actitud con la que viene, con la que enfrenta aquella deslealtad, aquel que fue infiel. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es muy importante porque es la primera base para poder encontrar una real restauración. Y enseguida le voy a hablar un poco más acerca de la víctima, porque la víctima también no puede cerrarse, no debe de mantenerse en ese complejo, en esa postura de simplemente culpando y sacando y volviendo a sacar todo lo mismo una y otra vez, sino vamos a estar mirando esos aspectos también. Pero venga conmigo rápidamente y le termino con esta escritura. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Estamos mirando un aspecto: tomar responsabilidad por el daño causado. El perdón genuino y verdadero es el que toma responsabilidad por el daño causado. El perdón, el arrepentimiento genuino, el primer fruto que da es el que dio en Zaqueo: si he defraudado a alguien, 4 veces más le regresaré. Es la actitud que tomó el hijo pródigo. No me trates como a hijo, no me trates como a siervo, trátame como a un jornalero, el último en la lista, el más insignificante. Trátame como a un jornalero. O sea, no exigía derechos. ¿Sí me explico? Solo quería una oportunidad para mostrar su arrepentimiento. Veamos qué dice Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista predicaba la palabra de Dios. Su mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice que cuando venían muchos a ser bautizados por él, habiéndose arrepentido, entre ellos vinieron algunos de los saduceos, los cuales no mostraban arrepentimiento. Había arrogancia, había altivez, había soberbia, había autojustificación, había una serie de detalles que no se alineaban con los frutos que el arrepentimiento produce. Y dice la palabra que cuando vinieron, Jesús les dijo: ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Vayan y den frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento cuando hay deslealtad. No solo arrepentimiento, sino frutos dignos de arrepentimiento. Ya comenzamos a mirar algunos de ellos, como el primero que miramos acerca de lo que es el tomar responsabilidad por el daño causado, el tener una actitud correcta como la del hijo pródigo, sin demandar derechos y sin demandar privilegios, etcétera, etcétera. Ahora, el tercer punto que le muestro en frutos de arrepentimiento, en frutos dignos de arrepentimiento. Vuelvo a repetir, no simplemente es decir: perdóname, me arrepiento y borrón y cuenta nueva. Porque, repito, tenemos que estar conscientes que hemos causado un daño en aquella persona y somos los responsables de ayudar, de restaurar, de bendecir, de tomar el compromiso por ese daño causado. Frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, este último punto que le toco, cuando hablo ahora el tercer punto en los frutos dignos de arrepentimiento, le voy a tocar algunos puntos básicos y comunes, como por ejemplo, cuando ha sucedido esta clase de situaciones de infidelidad, una de las cosas que menos se tiene es confianza. Y una de las cosas que más puede hacer y debe hacer el cónyuge ofensor es tener una apertura completa a la víctima lastimada. ¿A qué me refiero con una apertura completa? Por ejemplo, ¿cuántas veces entre los matrimonios comienzan a individualizar sus cosas? Comienzan a: este es mi teléfono, no te metas con mi teléfono, no veas mi teléfono. Cuando un cónyuge está escondiendo su teléfono de su pareja, ya hay algo raro ahí. Se lo digo de antemano. A lo mejor no ha hecho nada malo, pero ya va por mal camino, ya va por otro lado. Porque cuando la palabra dice que la pareja, el Señor los unió y dijo: ya no serán más dos, serán una sola carne, quiere decir lo que es de ella es de él y lo que es de él es de ella. Ya no deben de esconderse él a ella o ella a él ninguna cosa, sino ser abiertos. Pero ¿qué pasa cuando timbra el teléfono? Lo agarra y se va como si no sé qué estuviera escondiendo ahí. Y se va a hablar no sé a dónde, o se va a despistar la mente ahí como para que no lo oigan. Eso produce incertidumbre, desconfianza. Eso siembra la duda y siembra un montón de cosas negativas. El cónyuge, principalmente el ofensor, tiene que ser abierto. Nada de que mi teléfono con claves y con códigos para que nadie lo ingrese.
tiene que estar abierto, o el cónyuge que sepa esos códigos y que pueda entrar y ver lo que tenga allí, sean mensajes de texto, sean mensajes de email, sean lo que son llamadas, lo que sea. Tiene que darle esa libertad. Pero cuando todavía sigue medio privándose, o sea, es que esto es mío, es que esto es lo mío, eso jamás ayudará a que sea restaurado aquel matrimonio. Tienes que abrir lo tuyo. Que timbra el teléfono, no corras a recoger, a levantarlo tú. Esposa o esposo, levántalo tú también. Es lo mismo que lo levantes tú, que lo levante yo, porque no tengo nada que esconder, porque somos un matrimonio, porque somos una pareja. Esa es la libertad que debe de haber en un matrimonio, en una relación. Pero qué triste es cuando ya timbra el teléfono de él o de ella y corre como que no sé qué va a pasar si alguien más lo agarra, ¿verdad? Agarrarlo para que nadie vea quién era. No haya ni que inventarle por ahí de quién era, pero no le dice realmente quién era. Eso afecta y daña. Amén. Tu teléfono, déjalo abierto. Déjaselo a tu cónyuge, déjaselo para que él conteste, tú como él, el de él o el de ella, que no haya diferencia. Eso creará unidad, creará confianza, restaurará el daño, porque mostrarás que no escondes nada, que eres un libro abierto y que delante de él o de ella, de tu pareja, estás libre completamente. Amén. Aparte de lo que es lo que es el teléfono, el internet, tienes cuentas de internet, tienes cuenta de Facebook, tienes cuenta de cualquier red de comunicación. No tengas nada privado. Involucra a tu cónyuge, dale acceso directo para que él o ella tenga completamente el conocimiento de lo que haces, de lo que ves, de con quién hablas, de quién te habla, de qué te dicen. Eso traerá confianza y unidad. No te independices. Oh, no, es que esta es mi vida y es mi vida privada. Necesito mi espacio, dicen. ¿Qué? Tu espacio, no te hubieras de haber casado para tener tu espacio. Ahí tendrías tu espacio, todo lo que quisieras. Pero desde el momento que te casaste, eres uno con tu pareja, eres uno con tu cónyuge, y no debes de andar metiendo esas incertidumbres. No prives, no limites. Abre completamente tu vida personal, tu vida pública, tu vida social, sea con quien sea del trabajo que te llamaron, sea de la escuela, sea de la iglesia, sea de quien sea. Abre completamente tu vida para que des confianza a tu cónyuge lastimado, herido, y él se dé cuenta que estás abierto y que no hay nada de esas incertidumbres donde te escondes, para poder contestar teléfonos, o estar en comunión o en comunicación con, repito, redes sociales, etcétera. Vas a algún lugar, vienes de algún lugar, saliste a algún lugar, comenta, comparte, expresa. Llegaste tarde del trabajo, ¿dónde estabas? No esperes que te pregunten por qué llegaste una hora del trabajo tarde, porque llegaste 2 horas del trabajo tarde. ¿No será que ya anda por ahí con sus andadas otra vez más? ¿Sí me explico? Todo eso crea una incertidumbre tremenda, más cuando ya ha habido una infidelidad. Tiene que ser súper cuidadoso. Tú vas a llegar tarde, le llamo por teléfono, hija o hijo, como se traten, verá, vengo por el camino, hay un accidente, hay esto, mira, llego en 20 minutos, llego en media hora. Eso es por proteger a tu compañero, proteger a tu compañera y ayudarle a ser restaurado de aquella herida, de aquella mala experiencia. Estás tomando responsabilidad por tus malas acciones, por la infidelidad que tú realizaste, y no esperes que tu pareja sea quien te pida. Dale sin que antes te pida. Esa es la evidencia real. Porque si vas a hacer porque te está pidiendo y te está presionando, entonces pierde su efectividad. Zaqueo no esperó que le dijera el Señor Jesús: oyes, ¿robaste a alguien? Oyes, tienes que regresar lo que robaste, tienes que dar algo a los pobres. No, el Señor nunca le pidió. De él nació, porque un arrepentimiento real produce en ti el deseo de dar la milla extra, de dar lo que debes y de ir la milla extra, por amor a tu compañero, por amor a tu compañera, a quien tú has ofendido, a quien tú has dañado, y de esa manera ayudarle a ser restaurado. Póngase de pie.